Buenas tardes, tenemos 3 compañeros que no van a asistir el día de hoy, que son Licius, Viviana y Sergio. Discúlpenme, no enciendo la cámara, es que tengo unos inconvenientes con mi computadora desde hace un tiempito. ¿Qué hacen? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Hola, padre Muy Guillermo, buenas tardes. muy buenas tardes, ¿qué hay? Hola, Guillermo. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Guillermo. Hola, buenas tardes, Guillermo, y a todos. Padre, buenas tardes. Gracias, padre. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Arley, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arley. Hola, muy buenas tardes, profesor José Alfredo. Hola, Muy Arley, buenas gusto en tardes. saludarte. Hola, Arley. Ay, sí, qué bueno. Muy buenas. Bueno, pues muy buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Esta es nuestra reunión número 74 ya del semillero en la hermenéutica bíblica latinoamericana. Y queremos pues dar inicio en este 19 de octubre con el saludo del tutor, el padre Carlos Montaño. Padre. Bien, hola a todos, un saludo y a todas un saludo en medio de esta tarde fría, pero también en medio de algunas circunstancias particulares de algunos de ustedes, familiares, personales, que algunos me las han escrito, comentado. Me alegra que nuevamente se integre al semillero José Domingos. José Domingos, si ustedes se dieron cuenta, en algunas sesiones o alguna sesión no nos pudo acompañar por unas situaciones que vivió.
Entonces me alegra que estés, bienvenido nuevamente aquí a este momento y confiemos que todos podamos tener circunstancias favorables de tranquilidad familiar y en la vida particular y personal. Me alegra volverlos a ver. Sé que estamos todos con presiones de semestre, trabajos, exámenes, en fin, cierre de proyectos de investigación. El tiempo está corriendo terriblemente, pero bueno, es un espacio interesante el que nos damos nosotros aquí de 4 a 5 y media y ojalá confío que lo podamos aprovechar de la mejor manera en ese querer nuestro de ver la vida de un modo diferente, de leer la vida, la existencia a través de la palabra de Dios. Y eso es importante que no lo perdamos, que no sea un espacio solamente académico, externo a nosotros, sino también muy interno, muy existencial para nosotros como académicos que somos y como conocedores de la palabra. Nada, bienvenidos a todos. Gracias Juan Pablo, gracias a los profesores por estar y gracias a todos los miembros del semillero por este encuentro que tenemos. Gracias, Padre, por tus palabras de bienvenida. Damos el paso entonces a la breve oración a cargo de Elizabeth. Elizabeth. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, nuevamente para quien nos salude, buenas tardes para todos, Padre Arley, que no lo había saludado, Padre Guillermo, y para todas también. Bueno, yo quisiera orar en ese marco que el Padre Carlos nos acaba de colocar, de poner, el marco de también un espacio existencial. Entonces, en ese marco, quisiera que la oración hoy fuera una oración de acción de gracias, en medio de las vicisitudes de la vida, en medio de las dificultades que todos y todas hemos tenido que afrontar por 1000 razones. Quisiera que hoy solamente diéramos gracias a Dios. Gracias a Dios. Y quiero hacerlo de manera breve con el Salmo 138. Voy a permitir leerlo y dice de la siguiente manera en una traducción sencilla: te doy gracias de todo corazón, frente a los dioses cantaré para ti, me postraré hacia tu santuario, dando gracias a tu nombre, por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te llamé me escuchaste, fortaleciste mi ánimo. Te darán gracias, Señor, los reyes de la tierra al escuchar las palabras de tu boca. Cantarán la soberanía del Señor. Qué grande es tu gloria, Señor. Excelso es el Señor y mira al humilde. Desde lejos conoce al soberbio. Si camino entre peligros, me conservas vivo. Aunque la furia de mis enemigos extiende tu diestra y tu derecha me salva. Extiendes tu diestra y tu derecha me salva. Que el Señor me defienda mientras viva. Señor, tu nombre es eterno. No abandones la obra de tus manos. Parece un salmo precioso. Y justamente porque ayer estaba compartiendo, quise traerlo hoy. Ayer estaba compartiendo con una comunidad y cada persona de la comunidad estaba pidiendo oración por infinidad de dificultades. Y una persona digamos que como que nos interpeló porque nos decía, bueno, está bien que todos pidamos y evidentemente todos tenemos necesidades de una y de otra índole, de salud, y en fin, pero nunca, ¿por qué no oramos también y le damos gracias a Dios? Le damos gracias a Dios por las diferentes dificultades, por las diferentes vicisitudes, porque cada una de ellas o de cada una de ellas aprendemos muchas cosas. Crecemos como personas, como seres humanos y cada situación histórica que vivimos nos presenta retos, desafíos, pero también nos presenta esperanza, ¿no? Y entonces eso me hizo pensar muchísimo, de manera que hoy por eso quería que esta oración, a través de este salmo, a través de esta voz de este poeta, del orante, que habla en singular,
pero que también esa voz se puede entender como un colectivo, y los motivos para alabar a Dios y para dar gracias a Dios, pues justamente son su amor y son la fidelidad de Dios también en medio de todas las cosas. Entonces oramos con este salmo para dar gracias a Dios por su actuación a favor nuestro, por su gracia, porque cada situación difícil la podemos pasar gracias a su ayuda y a su presencia en medio nuestro. Entonces, el Dios de la vida. Entonces, eso es lo que quería traer para esta tarde, una oración de acción de gracias. Entonces, vamos a orar todos, pues el Padre Nuestro, creo que también es una oración pertinente para que todos y todas podamos elevarla en esta tarde. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén, Juan Pablo. Gracias. Amén. Gracias, Elizabeth. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por tus palabras, por tan bella oración. Damos paso a la lectura del protocolo número 73 a cargo de Marcela, revisado por Sandra Viviana. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Me confirman, por favor, si ya lo están viendo? Señora. Listo, gracias. Sí, Muy bueno. Gracias. Semillero de Investigación Aprendiendo a Ver de un Modo Diferente, tutor Padre Carlos Montaño, en nombre de la actividad Conversatorio de Síntesis sobre Neftalí Vélez, Carmiña Navia, Mario Perezón, Gonzalo de la Torre, Encuentros y Particularidades. Protocolo número 73, fecha de la sesión octubre 5, fecha de presentación octubre 19. Protocolante Marcela Rincón, asistentes Carlos Montaño, Juan Pablo Lozano, Elizabeth Rodríguez, Edgar López, Guillermo Vázquez, José Alfredo Norato, Sergio Becerra, Maribeti Rodríguez, Arley Guarín, Nubia Constanza Cantor, Viviana Quintero, Ketle Licios y Marcela Rincón. Ausentes Alexandra Lozano y José Domingo Chuba. Hora de inicio 4 de la tarde, hora de cierre 5:30 p.m. Agenda del día y desarrollo de la sesión. Saludo del tutor. Juan Pablo Lozano abre la sesión 73 saludando a los asistentes y excusando a Carlos Montaño, quien por asuntos familiares no se encuentra presente en el momento y lo hará en el transcurso de la sesión. Oración. Nubia Constanza Cantor nos animó a participar de un momento de oración a partir del texto de Lucas 10, 25, 37, que se conecta con no solo con la celebración del Día de San Francisco de Asís, sino al llamado universal que se está dando en torno a la fraternidad. Inspirados por el Evangelio, Nubia nos invitó a reflexionar sobre quién es nuestro prójimo, a romper esas fronteras y límites que nos impiden muchas veces ser buena noticia para los demás y hallar en nosotros ese buen samaritano que nos anuncia la palabra. Finalizó la oración con la lectura del texto Venimos a tu presencia de San Francisco a dos voces, Nubia Cantor y Viviana Quintero. Lectura del protocolo 72 a cargo de Sergio Becerra y revisado por José Domingo Chuba. Juan Pablo Lozano recuerda la importancia de entregar el texto del protocolo a tiempo para que éste pueda ser revisado tanto por el lector encargado como por el tutor. Igualmente informa que el protocolo 72 no culminó precisamente con ese proceso de revisión que es de vital importancia. A continuación, Sergio Becerra procedió a dar lectura del protocolo, el cual fue valorado positivamente, dado que recogió los elementos más importantes discutidos durante la sesión anterior en torno al diálogo sobre el método, la metodología y aportes en Gonzalo de la Torre, que fue moderado por Edgar López. Sin embargo, se plantearon algunas observaciones que es necesario tener en cuenta para la versión definitiva del documento. 1.4 Conversatorio de síntesis sobre Neftalí Vélez, Carmiña Navia, Mario Perezón y Gonzalo de la Torre. Encuentros y particularidades moderan profesores e investigadores del proyecto. José Alfredo Norato inició el conversatorio de síntesis enfocándose en Neftalí Vélez Chavarra, recordando que el camino de reflexión, lectura y escritura sobre los autores colombianos en estudio inició con la aproximación a Neftalí Vélez hace ya más de un año, segundo semestre del 2019,
proceso que ha estado concentrado en 3 aspectos. El primero, el contexto, que ha permitido entender a la persona y comprender lo que hizo y su significación para la hermenéutica bíblica latinoamericana. El segundo, con respecto al método y la metodología utilizado por los autores. Y el tercer lugar, desarrollado junto al anterior, se trabajan los aportes que cada uno de ellos para la teología en general, a la hermenéutica bíblica latinoamericana y a la HBL en Colombia en particular. Desde esa perspectiva resalta que gracias a ese proceso hoy se tiene un buen panorama sobre Neftali Vélez, llamando la atención en 3 aspectos que son la expresión del camino que ha recorrido junto a Neftali Vélez, un jesuita que para muchos sigue siendo desconocido. Una hermenéutica bíblica hecha por un biblista no profesional, primer aspecto. En ciertos contextos bíblicos se suele distinguir entre los biblistas profesionales que han estudiado exégesis y han dedicado una parte de su vida a comprender el lenguaje bíblico, investigarlo y enseñarlo, y otros biblistas a los que se les denomina biblistas no profesionales, populares o empíricos. En el caso de Neftali Vélez, es claro que si bien no fue un biblista de profesión, sí se destacó por llevar a cabo un trabajo destacado, más desafortunadamente poco reconocido. Elemento característico que se dio gracias a su experiencia en el Brasil, donde cursó sus estudios de doctorado en teología sistemática y pastoral y donde además vivió una experiencia transformadora junto a las CEPS en el encuentro con biblistas de la talla de Carlos Mesters. Es en ese contexto en el que se entiende cómo el trabajo de Neftali fue adquiriendo un marcado carácter bíblico que se concretizó en su trabajo doctoral sobre la hermenéutica que tiene lugar en el contexto de la lectura popular de la Biblia en las CEPS, cuya reflexión será publicada después en el primer número de la revista Ribla. Una experiencia que le permitió comprender los problemas de la sociedad en la que se encuentra especialmente inmersos los pobres, convirtiéndose su preocupación por estos en su opción fundamental. Y este es uno de los puntos que puede diferenciar el trabajo de un biblista profesional de aquel popular, pues mientras los primeros utilizan los métodos exegéticos como parte fundamental, los segundos, además del uso de los métodos, resaltan su comprensión de los textos desde la experiencia misma de la vida. Un ejercicio de aproximación a la noción de metodología de la HBL y a sus métodos. Segundo aspecto. En torno a la reflexión sobre la metodología y el método que se está llevando a cabo en la investigación de autores colombianos, el ejercicio ha servido para reconocer que cuando se habla de metodología bíblica se piensa en una gran plataforma teórica. De esta forma se comprende lo propuesto por William Egger cuando dice que la metodología bíblica es una teoría de la comprensión. Por ende, hablar de la plataforma metodológica de Neftali Vélez significa adentrarnos en aquellas categorías que la caracterizan. Entre ellas se pueden identificar el paso de una lectura tradicional a una nueva lectura que es distinta, el carácter corporativo, comunitario, popular, eclesial, liberador, espiritual de esa nueva lectura, una perspectiva cristológica propia y una opción latinoamericana liberadora. Categorías que se han desarrollado para hablar de su metodología y de su plataforma teórica. Con respecto a su método, la obra de Neftali Vélez, sin ser biblista profesional, da cuenta de un método de interpretación bíblica que se encuentra constituido por 3 fases: partir de la realidad, estudiar el texto en su nivel literario, histórico y teológico, sacar conclusiones ante los desafíos de hoy. De esta manera es entendible la participación de Neftali en proyectos centrales para la HBL, como lo fue el de Palabra Vida 1988-1993 de la CLAR, como una propuesta que determinaba las claves para interpretar y realizar la lectura de los textos bíblicos, proyecto que a pesar de ser vetado por el CELAM y por la Santa Sede por considerarse que desvirtuaba un poco los aspectos históricos de la revelación, fue asumido en el Brasil por la Conferencia Episcopal haciendo una variación en su nombre: Tu palabra es vida. Neftali Vélez, uno de los pioneros del proceso hermenéutico. Tercer aspecto.
La participación de Neftalí Vélez en la preparación del proyecto Palabra Vida junto a Carlos Mester y otros religiosos dio como resultado un proceso hermenéutico que ha ido calando a través de caminos discretos en América Latina. Le significó ese ánimo y ahínco de Neftalí a su regreso a Colombia y su continuidad y participación en la revista Ribla, en la que además de otros artículos fue uno de los autores que participó en la elaboración de su primer número con el texto La lectura bíblica de las CEPs. A partir de la presentación realizada por José Alfredo, se abrió el espacio para el diálogo y la discusión sobre el autor. En tal sentido, Edgar López llamó la atención sobre la distinción realizada entre biblista profesional y popular que puede resultar problemática por cuanto por experiencia propia, vivida con expertos en la lectura contextual de la Biblia de diversos países en un encuentro en Bogotá, tal diferenciación chocó, dado que desde una visión no academicista, tal división no se comprende por la formación académica, más sí por el compromiso social. Asimismo, destaca el papel que tuvo Neftalí Vélez en Coinonía como representante de este colectivo teológico y su trabajo en la SEP en el país y en los grupos parroquiales. En tal perspectiva, a pesar de que Neftalí sigue siendo un autor injustamente desconocido, el poder trabajar en el proyecto de autores colombianos resulta una enriquecedora experiencia. Igualmente, Guillermo Vázquez destaca que el problema precisamente entre biblista profesional, biblista popular o animadores bíblicos podría superarse en la medida que se reconozca que en la HBL existe una matriz eminentemente popular y, por tanto, los biblistas populares representan un eslabón importante dentro del movimiento. Así pues, concluye que aun cuando la diferenciación sigue siendo punto de discusión en entornos teológicos como Ribla, este sigue siendo válida, de crecimiento e interesante y debe ser asumida con responsabilidad. Arley Guarín, por su parte, relaciona el aporte de Neftalí Vélez como biblista en esa primavera de la Iglesia que sigue el desarrollo y que en Colombia se da a partir de la lectura del Vaticano II y la inspiración dada por la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín. En este contexto de renovación de la Iglesia que asume su compromiso real con los pobres y que es recordada por Germán Neira en su artículo In Memoriam, Padre Neftalí Vélez Chaverra, SJ 1948-1994. Siendo así, Neftalí no se queda en el nivel de la analítica social, sino que al contrario es un hombre que hace una lectura partiendo de los cuestionamientos propios hechos a Santo Domingo sobre la tensión existente entre una exégesis científica o una exégesis de la praxis, denominada por él como un juego de posiciones. Así que más que hablar de un método de Neftalí, de lo que se debería hablar es de un compromiso de vida donde la palabra de Dios juega un papel fundamental en la reconstrucción de la sociedad. Así, las diferentes lecturas son un aporte que permiten hacer explícito el anuncio del Evangelio, el mismo que implica asumir las mismas tensiones de la Iglesia. Entonces, el aporte del método radica precisamente en ese dinamismo que se genera en la Iglesia de América Latina y que se encarna en la vida de Neftalí y en su proyecto de una Iglesia nueva que se hace posible en el corazón de las CEPs. Carlos Montaño resalta que así como Neftalí Vélez existen muchos biblistas que siguen en el anonimato y que en su momento valdría la pena incluirlos en el proceso de aproximación a la HBL, como lo son la religiosa Rosana Pulga, cuyo trabajo se concentró en la historia de salvación desde una lectura del Vaticano II con una pedagogía latinoamericana. Pedro Druin, canadiense, que trabajó en la traducción de la Biblia latinoamericana en sus primeras traducciones, entre otros. Autores cuya obra es de gran significación para la HBL, por ello la invitación a no perder de vista esta gran riqueza de conocimiento. Finalmente llama la atención sobre la importancia de poder ahondar en el debate de hasta dónde hablar de exégesis científica o hermenéutica creyente. Cierre. La sesión finalizó a las 5:30 haciendo una invitación a continuar el conversatorio de síntesis la próxima sesión. Observaciones del protocolante. La síntesis realizada por José Alfredo Norato acerca de Neftalí Vélez no solo fue una oportunidad para retomar aquellos puntos esenciales de su vida y obra, sino el momento para reconocer sus aportes en el campo de la HBL en Colombia, a través de su método y metodología con el que desarrolló su trabajo hermenéutico.
una síntesis que estuvo acompañada por el diálogo realizado entre los integrantes del semillero, que dejó en la evidencia interesantes líneas de profundización en las cuales se puede trabajar. El debate entre exégesis científica y hermenéutica creyente y el anonimato de muchos autores cuyos aportes han sido fundamentales a la hora de hablar de una hermenéutica bíblica propia de América Latina. Pendientes y varios, continuar con la síntesis de los autores colombianos, Carmiña Navia, Mario Perezón y Gonzalo de la Torre, al cargo de los profesores del Semillero y Hernán Cardona. Finalmente, Carlos Montaño agradece la participación de Guillermo Vázquez en el coloquio de San Jerónimo y la colaboración de todos los que le ayudaron a su promoción y divulgación. Muchas gracias. Marcela, muchas gracias por tan completo protocolo. Tengo entendido que en esta ocasión ha ido por todas las revisiones pertinentes, así que muchas gracias por la puntualidad. Vamos entonces a comenzar con el punto número 4 de nuestra agenda. Es el conversatorio, la síntesis con la que vamos a continuar y que hemos comenzado hace 15 días. El primero de los autores que vamos a revisar, ¿me confirmas, Edgar? Es Gonzalo de la Torre. ¿Comienzas tú? Sí, puede ser. Si quieren, muy bien. Entonces, a ver si les puedo compartir la pantalla. Sobre Gonzalo de la Torre, bueno, permítanme a ver si no aparecen listos. Bien, sobre Gonzalo de la Torre, yo solo quiero subrayar algunos puntos. Lo primero, el esfuerzo que él hace por valorar la matriz cultural de la interpretación bíblica. Él le da mucha importancia, como lo vimos en su momento, a lo popular y lo simbólico. Entonces creo que ese es el punto de arranque del análisis que hace Gonzalo. La interpretación bíblica, así como los textos bíblicos, pues tienen una carga simbólica muy, muy fuerte, y en ese sentido creo que lo popular es lo que le permite a él entrar en esto. No quiero repetir lo que expusimos, pero un poco la idea es que las comunidades descubran justamente el contenido comunitario de las narraciones bíblicas y conecten con esa fuerza comunitaria que está en tensión en los textos bíblicos con respecto a esas fuerzas más egoístas. Entonces ese es el primer punto, la valoración de la matriz cultural de la interpretación bíblica. Para él la interpretación bíblica es un ejercicio cultural que está marcado por lo simbólico, como vimos en el asunto de los milagros y de las parábolas, y bueno, por lo popular, efectivamente, que es lo que le permite a las comunidades conectar con el sentido comunitario de las narraciones bíblicas. En segundo lugar, y esto pues no se dijo, pero es evidente, él ve, y así lo propone en su libro Con olor a pueblo, la espiritualidad intercultural de la interpretación bíblica. Entonces, vemos cómo hay una espiritualidad que tiene que ver con diferentes formas culturales, la cultura de la que procede el texto y la cultura en la que se ubica el lector. Y en esa comunicación, él es muy crítico de la inculturación, que es una discusión bien importante, sobre todo en misiología, pero él desde su práctica como misionero toma distancia de la perspectiva de la inculturación y se va más por el lado intercultural. También esta obra de Con olor a pueblo ilustra bastante sobre esto. En tercer lugar, de Gonzalo, el gran aporte, me parece a mí, como lo hemos visto, es el método de la matriz social triádica. Como se ha dicho, matriz porque está bajo, digamos, la forma de vida humana,
social porque tiene que ver con la interacción social que refleja esa tensión que hay en nuestra configuración personal, y bueno, triádica por aquello de las tendencias comunitarias, las tendencias egoístas y el espacio de libertad para que cada uno tome las decisiones que deba tomar según entre en línea comunitaria o permanezca en la línea de la afirmación del propio ser. Luego, un cuarto aporte que yo veo, ya concretamente en lo que se refiere a las hermenéuticas específicas, es pues la perspectiva negra y campesina de la interpretación bíblica. Creo que en esto es muy importante, y ahí, bueno, no hablamos en su momento de esta revista Camino, que es la revista de la Universidad Claretiana, concretamente la especialidad y del pregrado en estudios bíblicos, especialidad en estudios bíblicos y el programa de teología. Pero en esta revista Camino uno encuentra, tiene dos épocas la revista, y uno cuando se fija bien, concretamente en el número 1 hay un artículo de Gonzalo y otras personas sobre hermenéuticas específicas, y yo creo que Gonzalo, el gran aporte de Gonzalo, tiene que ver con esa perspectiva negra y campesina de la interpretación bíblica. En quinto lugar, el reconocimiento efectivo que hace Gonzalo en su trabajo del papel creador de las comunidades eclesiales de base en la interpretación bíblica. Hay una cosa que nos cuesta mucho a los teólogos, entre comillas, profesionales, y es reconocer que la teología popular hecha por las comunidades eclesiales de base está en el mismo nivel epistemológico que la teología académica a la que estamos acostumbrados. Y yo creo que Gonzalo, en ese sentido, pues se había liberado de tanto academicismo, y para él claramente las comunidades eclesiales de base que leían las narraciones bíblicas se encontraban en ellas y producían nuevas narraciones en las que continuaba el evangelio tomando esa fuerza liberadora. Pues miren, esos serían los 5 puntos que yo quisiera subrayar de lo que he podido mirar del trabajo de Gonzalo de la Torre, en un esfuerzo pues sintético, pero que quiere valorar mucho esos aportes que él hace a la hermenéutica bíblica latinoamericana. Yo lo dejaría por ahí, si quieren lo discutimos. Gracias, Juan Pablo. Muy bien, Edgar, muchísimas gracias a ti. Quisiéramos saber si hay réplicas, preguntas, conclusiones o algún eco que quieran realizar a partir del estudio sobre Gonzalo de la Torre. Levanten por favor la mano. Padre Guillermo. Bueno, muchas gracias a Edgar por esta síntesis acerca pues, de la labor hermenéutica de Gonzalo. Pues, pues me permito intervenir porque lo conozco muy de cerca, porque fue mi formador, fue mi profesor, fue mi superior en la comunidad pues, claretiana. Él fue superior provincial por un espacio de 6 años. Y yo quisiera así muy espontáneamente, sin orden, porque no lo había preparado, simplemente como una reacción y como un aporte a lo que nos acaba de decir tan sintética y tan claramente Edgar, pues como añadir algunos elementos. Por ejemplo, la labor traductora o preparando algunos puntos de mi tesis que nunca termina. Pues caí en la cuenta de algo que teníamos un poco olvidado, incluso nosotros los claretianos, y es que Gonzalo ha sido traductor también de la Biblia aquí en Colombia y por supuesto pues en Latinoamérica. Para la época del Congreso Eucarístico Internacional en Bogotá en 1968, creo que fue el Congreso Eucarístico 19, ¿no? El 19. La conferencia episcopal, creo que fue, lo tengo que comprobar, estoy en esas, fue la conferencia episcopal colombiana la que les encargó a unos claretianos que en esa época tenían alguna fama pues en el campo de la Biblia y en otros campos de la vida eclesial, una traducción del Nuevo Testamento. Se hizo una edición de esa traducción
de los evangelios, de los 4 evangelios aparte, y después una traducción completa del Nuevo Testamento. Recuerdo que la traducción del Nuevo Testamento llevaba el nombre de Dios es amor. El equipo claretiano al que se le encargó esta traducción estaba constituido pues por Gonzalo, que estaba pues hacía pocos años, había regresado de Roma de terminar sus estudios en el bíblico y en el estudio bíblico franciscano. En ese entonces no era todavía Instituto Bíblico Franciscano. También pues participó en actividades del École Biblique, la Escuela de Arqueología Bíblica. Él estaba recién llegado y entonces pues tenía todo muy fresco y él dirigió pues digamos la traducción, lo asesoraban en ese entonces el padre Jorge Iván Castaño, era teólogo también de la Gregoriana o del Angelicum, no recuerdo ahora, y el padre Ricardo Baracaldo era el mayor del equipo, era doctor en Sagrada Escritura por el bíblico, y había sido profesor y había sido animador de la vida religiosa, había sido profesor de Biblia en distintas instituciones, en nuestro propio seminario. Y el padre Carlos Eduardo Mesa, un claretiano, todos eran claretianos, que a él le pidieron la colaboración para la revisión del texto desde el punto de vista lingüístico. Él era un académico de la lengua, miembro del número de la Academia Colombiana y miembro honorario de la Real Academia Española. Ellos 4 fueron los responsables de esa edición. Fue una edición muy barata, en papel periódico. No recuerdo la editorial, estoy buscando ese dato. Como no estoy en Medellín, allá lo tenemos en la biblioteca, me pedí que me los buscaran, estoy a la espera de eso. Entonces es muy interesante este aspecto de la traducción. Recuerdo que la traducción pues suscitó cierto revuelo porque era de las primeras veces que se conocía una traducción aquí en Colombia, ¿no? Muchos alumnos del Seminario Conciliar de Medellín recordaban el momento o los días que pasaron este equipo allá en una sección del Seminario Mayor de Medellín, y recordaban que les decían que por favor que no molestaran, que estaba un equipo de biblistas y de teólogos traduciendo el Nuevo Testamento. Muchos de los seminaristas recordaban ese detalle, como yo mismo, de lo que yo mismo fui testigo porque me lo decían, ¿no? Bueno, de esa edición ya no se encuentran ejemplares, bueno, y no puedo decir, no la puedo calificar porque hace mucho no la veo. Cuando salió, pues obviamente la recibimos con mucho entusiasmo, con mucha alegría, y la utilizamos en las famosas asambleas bíblicas, etcétera. Y también hay otro aspecto de la traducción. Gonzalo se metió en la tarea de traducir el Evangelio de San Marcos, si no recuerdo mal, el Evangelio de San Marcos a la lengua tuneva, una etnia indígena que habita en el norte de Santander, los tunevos. Una religiosa teresita de esas comunidades que fundó Monseñor Builes, había sido misionera durante muchísimos años entre estos indígenas y conocía su lengua, e incluso había hecho como una especie de vocabulario, diccionario y una especie de gramática muy elemental, porque ella no era lingüista ni nada de eso, era una cosa pues empírica de una misionera que quería conocer la lengua y la aprendió para comunicarse con los indígenas. Le pidió a Gonzalo el favor de que la asesorara en la traducción, y efectivamente se hizo la traducción del Evangelio de San Marcos a la lengua tuneva, esa hermana Teresita, cuyo nombre no recuerdo ahora, y el padre Gonzalo de la Torre. Entonces, como traductor de la Virgen, después del Nuevo Testamento, por lo menos, no emprendieron la traducción del Antiguo. Eso por una parte, un aspecto importante de la actividad de Gonzalo, que ha sido pues maravillosa, aparte de la muestra bíblica de la que ya hemos hablado, aparte de sus libros y aparte de sus artículos, no solo en
en RIBLA, en la revista Camino, sino en otras publicaciones. Bueno, por ahora me detengo y más bien doy lugar a que otros participen. Gracias. A ti, padre, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere mencionar algún eco más sobre la vida y metodología que hemos podido revisar sobre Gonzalo de la Torre? Solo recordar el nombre de la misionera Teresita que mencionó Guillermo, María Elena Márquez. María Elena Márquez, exactamente, sí, Edgar, perfectamente. Ya la memoria empieza a fallar a los 75 años. No, muchas gracias por complementar, porque sí, es un gran trabajo el de Gonzalo en esa traducción. Muy bien, entonces, si les parece bien, pues comenzamos con la contextualización de síntesis que el padre Carlos nos tiene preparado sobre Carmiña Navia. Bien, muchas gracias. No sé si había una mano. Ah, el padre Guillermo. No, está bien. Ah, perdón. Bueno, entonces yo, así como Edgar también, les comparto dos diapositivas para que sintéticamente podamos observar lo que hasta ahora llevamos llevamos el equipo de investigadores reflexionando en cuanto a la metodología, en cuanto al aporte de Carmiña en algunos elementos que quisiéramos presentar. Ese ha sido como el deseo nuestro en esta breve síntesis que se quiere hacer de los autores. Voy a tratar de compartir pantalla entonces. A ver si estoy... Me confirman, sí. Creo que ya, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Listo. Bueno, brevemente, ya ustedes, aunque está la imagen, la figura de Carmiña Navia, un poco ya en la distancia de nuestros encuentros de semillero, de todas maneras yo imagino que recordarán muchos de ustedes o casi todos la parte contextual de Carmiña, que se expuso también aquí entre nosotros, que me parece definitiva en cuanto al aporte a la hermenéutica bíblica. Yo simplemente recuerdo la época de su nacimiento, que a mí me parece significativo, y dentro de su historia, de su forma de pensar, de aportar y de releer, la Biblia es definitiva. Ella nace el 5 de agosto el 5 de agosto del 48 y el 9 de abril del 48, como ustedes recordarán, he insistido en ello en la presentación, se dio lo que en Colombia se llamó el Bogotazo, un acontecimiento de violencia que surgió en Bogotá, pero se disparó en toda Colombia, y a Carmiña y a su familia le tocó salir de su lugar de nacimiento y habitación, desplazados hacia la ciudad de Cali, desplazamiento obligado por la violencia del país, en fin. Desde ahí empieza ella a sentir un poco las situaciones de este país, los padecimientos de violencia, los sufrimientos en el desplazamiento, la situación de la mujer, el conflicto político en el país, en fin, todo eso a ella le empieza a afectar desde el inicio, y me parece que ese contexto, sencillamente que lo recuerdo, nos ayudaría de alguna manera a entender, y eso es lo que planteamos los profesores en esta investigación que estamos haciendo, nos ayudaría a entender su forma de pensar, su forma de elaborar o de proponerle a la hermenéutica bíblica latinoamericana una forma de leer la Biblia, que eso es lo que estamos tratando de indagar.
Bueno, eso simplemente para recordar algo de sus orígenes y revisar su aporte, que yo lo presento brevemente en 2 diapositivas. Esta, que creo que el aporte es el que hace Carmiña hacia la hermenéutica bíblica latinoamericana, es metodológico, y eso significa que ha ido delante del texto creciendo en su forma de leerlo e interpretarlo. Yo hago sencillamente un breve recorrido por las etapas, digamos, de su propuesta, que hace unos días revisábamos con ella, porque tenemos la fortuna, digamos, de tenerla viva todavía a Carmiña, y la historia que ella relata, pues tiene una significación enorme, ¿no? No solamente por lo que cuenta, sino porque, por todo lo que está detrás de lo que ha vivido. Detrás de esa historia personal hay una historia de un país, la historia de una manera de interpretar la escritura, y que todavía la podamos escuchar narrada por ella, por las personas que la conocen, en fin, pues se convierte en un aporte muy valioso. Lo primero que hace Carmiña en metodología, digamos, es estudiar los textos bíblicos desde una perspectiva sociológica, que ella recupera a partir de las herramientas de la literatura. Y eso me parece importante que se pueda rescatar también dentro del aporte de Carmiña. Hay una lectura bíblica, un ejercicio interpretativo que acude a otras ciencias, una apertura importante en la época en la que ella empieza a estudiar la Sagrada Escritura. El enriquecimiento de la interpretación a partir de las ciencias, en este caso sociales, que se aplicaban a los textos literarios en su momento, cuando ella estudia literatura, pero que ella aplica luego a la crítica literaria del texto bíblico. Eso es lo primero, digamos, un primer momento interesante de aporte y de apertura a las diversas formas de interpretación que existían. En segundo lugar, lo señalo allí como literal B, ella vive un proceso de tomas de conciencia. Así lo empieza a afirmar y a vivir. Unas tomas de conciencia particulares que van desde la toma de conciencia latinoamericana hasta la toma de conciencia feminista. Y por eso esos 2 relatos, por ahora, que aparecen allí señalados, son definitivos para entender ese aporte metodológico. Leer el relato de Judith desde una perspectiva feminista y latinoamericana, y luego leer los diversos relatos bíblicos donde aparecen figuras de mujer especialmente oprimidas y los procesos de liberación que ellas viven, y leerlos con las herramientas de la Biblia y favorecer así una toma de conciencia no solamente de sí misma, sino de aquellas con las que ella empieza a trabajar. Esos 2 momentos, digamos, son importantes porque empieza en su propuesta, digamos, a entrar ya con unas variables nuevas a la interpretación del texto. Un tercer elemento que es importante es la lectura comunitaria, que yo divido en 3 momentos quizás, porque Carmiña empieza a leer la Biblia en grupos, luego en comunidades, y finalmente, que es lo que está trabajando ahora ella, en círculos. Quizás necesitemos pues un poco más de precisión en estos elementos, pero el tiempo no queremos aprovecharlo en ellos, sino en orientar qué ha significado leer para Carmiña metodológicamente en medio de grupos, de comunidades y de círculos. Cuando hablamos de grupos, hablamos de cuando ella empieza su trasegar bíblico como mujer y como religiosa, que llega a un barrio en Cali, un barrio con de situaciones y condiciones económicas y culturales particulares, que es el barrio Siloé, y crea allí lo que se llamó en su momento el Centro Cultural Popular Meléndez, la hoy conocida como Casa Cultural Tejiendo Sororidades. Ese encuentro con los grupos, porque eran al inicio grupos de personas que querían leer, y eso es por eso montan primero una biblioteca, y luego ellos, y Carmiña empieza a leer dentro de lo que se leía en ese centro literario, se empieza a leer la Biblia como grupo, sencillamente como un grupo más de los que se formaban allí, se preparaban allí. Después empiezan a surgir un poco distintos ámbitos llamados más o identificados más
con las características de comunidades. En primer lugar, su propia comunidad religiosa, la institución javeriana, que se inserta en un barrio determinado, asume unas políticas concretas, en fin, y hace una opción por estar allí. Y en segundo lugar, unos espacios comunitarios muy particulares que son las comunidades eclesiales de base, donde ella fue líder y dirigente en Colombia durante una época muy fuerte de lo que significó las comunidades eclesiales de base hoy tan disminuidas. En esos dos ámbitos, la metodología empieza a enriquecerse. Finalmente, que es lo que llega hoy a ser como la dinámica también fuerte del trabajo de Carmiña, son los círculos espirituales. Uno de ellos se llama María de Magdala, donde ella crea y lidera un espacio nuevo de reconocimiento diferente de la mujer y en una perspectiva espiritual particular. Bueno, la investigación ahonda pues en todos estos momentos. Yo simplemente estoy señalando una pequeña síntesis de lo que ella está desarrollando y cómo entonces, para ello llegamos aquí al cuarto punto, puede existir una propuesta metodológica sin lugar a dudas de interpretación bíblica. Primero, dice ella misma lo reconoce, no solamente por su formación teórica, sino porque lo aplica en su interpretación. Hay una metodología, es decir, un marco teórico desde la reflexión de Gadamer. Ese es su punto de partida, ¿no? La experiencia de la interpretación parte de allí. El texto hace preguntas, las preguntas que el lector le hace, en fin, hay un método estructural detrás de su formulación. Y en segundo lugar, Carlos Mesters, junto a Mario Pereson, influyen, digamos, teóricamente en su propuesta metodológica. En cuanto al método como tal, al menos como nosotros lo estamos revisando, ella dice al inicio, yo me integré al método de la teología de la liberación, que es ver, juzgar y actuar, que ustedes ya lo conocen, no se puede ahondar en ello. Pero en el presente, y es ahí donde creo yo que radica su aporte, hay una propuesta metodológica que viene enriquecida por una nueva visión teológica y una nueva visión antropológica y una nueva visión metodológica. La primera es la visión teológica. Ella dice fundamentalmente lo siguiente frente a la reflexión actual que hace de su lectura bíblica. El discurso, la praxis de la comprensión o de la experiencia de la divinidad de parte de las mujeres es decisiva en una interpretación bíblica. Hoy. Se trata, dice ella, de buscar una imagen de la divinidad que acoja a las mujeres en su ser herido y lastimado y que las capacite para la vida desde una vivencia profunda de espiritualidad. Para ello, dice, centran acción, oración de los círculos, nos referimos al Círculo María de Magdala, en el Evangelio y en la figura de Jesús. Aquí hay una nueva, digamos, aproximación de Carmiña frente a la interpretación bíblica. Un discurso, una praxis donde prima y donde se insiste en la comprensión de la divinidad que le permita a las mujeres un nuevo posicionamiento, dice ella, delante de Dios. Una situación muy compleja, dice ella, señala las limitaciones, la complejidad que tiene esta variable teológica que se propone. En segundo lugar, hay una visión antropológica interesante y nueva que también está recuperando ella, y es el tema de la corporeidad. Cuerpo y corporeidad son dos categorías. No solamente el cuerpo físico, no solamente se refiere a al cuerpo herido y maltratado de la mujer, excluido, en fin, sino a toda su expresión, a toda su corporeidad. Y ese lenguaje, que también es leído desde la Biblia, se convierte en una categoría de interpretación importante. Finalmente dice, cuando yo acudí al método ver, juzgar y actuar, fue válido, lo aprovechó, en fin, pero hoy dice de una manera interesante y lo está proponiendo en alguno de sus últimos escritos, más allá del juzgar, ¿sí? El método de hoy, en el método que ella hoy tiene y ve, más allá del juzgar, de ese segundo momento, hablan en su perspectiva bíblica de un sentir. El sentir de cada una de las mujeres, de cada una, de una individualidad, de una particularidad, de sentir lo que la mujer está sintiendo. Y al sentir lo que cada una está sintiendo, habla ya de las otras, de las cercanas, de las lejanas, sentir gritos, silencios, en fin, todo ese juzgar que en algún momento se hablaba en América Latina, dice ella, podemos hoy en la interpretación bíblica
quizás hacer una variable, y eso es lo que propone, pensar en un sentir mucho más hondo, más cercano a la realidad, no en un juicio externo, incluso a veces de condena y de exclusión. Finalmente, ella sigue trabajando en el Centro Cultural, en la Casa Cultural Tejiendo Solidaridades, y sigue al mismo tiempo perteneciendo al Círculo María de Magdala, dos espacios donde ella ejerce su misión. Dice, cada uno de esos espacios debe alimentar la acción transformadora en cada circunstancia precisa. En la insistencia en las circunstancias particulares de cada persona, son tan distintas que dice, una acción transformadora solamente puede partir de una identificación con el sentir de la otra. Finalmente, hay una cosa que hay que también descubrir, y es ese aporte en la relación Biblia, teología y poesía que ella propone. Cuando uno revisa o estudia ya su trayectoria, que ustedes saben es enorme y larga y constante, la poesía ha estado unida a su reflexión bíblica y teológica. De hecho, en la última entrevista que pude realizar, le dice ella que en la poesía están expresadas sus vivencias más profundas entre el texto y la vida. La poesía, dice ella, recoge la aproximación más cierta de lo que ha sido su experiencia personal con la Sagrada Escritura. Así que allí también, creo yo, hay un aporte a esta lectura bíblica latinoamericana, que no es solamente una lectura fría de un texto, sino que se transforma en poesía mucho más elaborada, que cuida lo estético sin abandonar lo ético, que cuida el arte, la belleza de la forma de la palabra, sin alejarse de lo ético, que es el compromiso transformador con la realidad de cada mujer. Bien, y finalmente, y con estos 3 puntos abro el diálogo, el enriquecimiento de su parte. ¿Qué impacto puede tener su aporte, el aporte de Carmiña? ¿Qué impacto tiene su propuesta metodológica? Hasta ahora podríamos revisar, digamos, 3 aportes, diría yo, sencillos. Uno a nivel social, otro a nivel eclesial o comunitario, si se quiere integrar un poco esos grupos, comunidades, movimientos, en fin, y la iglesia a nivel de institución ha recibido un aporte enorme de Carmiña, y finalmente el impacto para América Latina desde su forma de leer la Biblia. A nivel social, sin duda, el impacto y el aporte de Carmiña ha sido único, no solamente para empoderar a las mujeres, sino para crear espacios de reconocimiento e identidad. En esos espacios hace un ejercicio de recuperación de las nuevas situaciones de opresión en América Latina. Es un aporte a lo social, y un aporte importante que todavía hay que trabajarlo un poco más, es el aporte hacia la reflexión de lo urbano, teología urbana, lectura bíblica urbana, los nuevos problemas de lo urbano y la mujer. En eso están ellas trabajando en este momento. La violencia, que ha sido un factor desde el inicio de su vida y de las circunstancias de este país, que no está separado de la realidad de las mujeres en este momento. El impacto eclesial está relacionado y el comunitario, con los grupos con los que ella se encuentra, pero me parece importante destacar que Carmiña ha influido en la consolidación y en la reflexión de varios asuntos de iglesia, ¿sí? Aunque al inicio siempre la institución, digamos, como tal, obispos y cosas de estas, a veces rechazan un poco esas visiones. Muchas diócesis han recibido en Colombia su aporte, su reflexión. La arquidiócesis de Cali, la diócesis de Engativá, han recibido aportes de su reflexión teórica, y creo que allí también hay un ámbito por descubrir y desarrollar. En tercer lugar, pues obviamente el aporte bíblico sin duda es cómo el texto tiene unas profundas implicaciones entre las circunstancias en las que fue elaborado y las circunstancias del lector y su lectura hoy. Bueno, eso obviamente desde la perspectiva feminista en la que Carmiña ha incursionado, y de la cual se convierte en una de las primeras y más importantes representantes de ese pensamiento feminista bíblico en América Latina y en Colombia. Por eso nosotros la tenemos en nuestra investigación como una pionera de ese pensamiento en este contexto colombiano. Bueno,
brevemente esas ideas para el diálogo o enriquecimiento, por favor. Gracias. Muy bien. Edgar. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Carlos, por la presentación. No, yo solo quisiera ilustrar un poco lo que tú has dicho ya a propósito de su trabajo con las mujeres de los barrios populares. Con José Alfredo tuvimos la oportunidad hace ya creo que 4 o 5 años de ir a la casa que se llama Tejiendo Sororidades en el barrio Meléndez. Y uno se da cuenta de la gran actividad que hay allí, de cómo se siente ese trabajo de Carmiña, y no solo con respecto a la Biblia, como tú decías, la aproximación que hace Carmiña a la Biblia la hace desde un espectro amplio de la literatura. Y bueno, creo que los que hemos estado en encuentros donde ha participado la Casa Tejiendo Sororidades, pues nos damos cuenta del trabajo de Carmiña, no por Carmiña misma, sino por otras personas que participan en ese encuentro. Uno de los encuentros a los que fue este semillero ya hace también 3 años, pues ahí tuvimos la oportunidad de tener una muestra del trabajo de Tejiendo Sororidades. Entonces, solo para corroborar lo que tú dices, una cosa muy concreta del trabajo que hace Carmiña con la lectura de textos bíblicos desde la visión feminista. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, sí. Y tenemos pendiente una próxima visita, ¿verdad? Habíamos desde José Alfredo se ha organizado una próxima visita. Ella está informada, está esperando incluso que pues algunas de las circunstancias nuestras pues se cambien y podamos nosotros realizar ese proyecto que ya está aprobado incluso por la universidad. Muchas gracias, Edgar. Vamos con Maribeti, profe. Sí, gracias, Juan Pablo. No, sí, también quería como recordar lo que nos dijo Edgar del encuentro que tuvo el semillero con estos grupos, que en realidad se nota el trabajo de Carmiña, mujeres muy empoderadas y mujeres que en este momento están liderando otros procesos, ¿no? Entonces creo que ese es como uno de los grandes, si se quiere, frutos del trabajo de lectura popular de la Biblia con las mujeres y de lectura feminista de la Biblia, ¿no? Que las mujeres en la Casa Tejiendo Sororidades son mujeres formadas, son mujeres que en este ámbito de la formación, como ustedes decían, o como decía Edgar más bien, aunque no hayan asistido algunas a la universidad, su trabajo de lectura constante y de reflexión constante con Carmiña y con los grupos de mujeres en general ha sido bastante bueno. Entonces, en esa línea quería como también recordar que en este momento el trabajo de Carmiña en esta lectura de la Biblia está muy centrado, como decía Carlos, en el tema también de la lectura antropológica, pero una antropología feminista, que es una mirada diferente del texto bíblico, también con el tema de las lecturas postcoloniales, pues teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos y resaltando que las mujeres pues en América Latina siempre hemos estado un poco más, si se quiere, desligadas de los procesos de liberación, ¿no? Con mayor influencia de la colonización. Entonces a mí me parecía también importante como resaltar que dentro de la espiritualidad se incluye el tema antropológico, se incluye el tema postcolonial y pues el tema de las experiencias de Dios con ojos de mujer, ¿no? Que son como muy importantes. Pues
quería como resaltar eso y pues recordar también ese encuentro tan bonito que tuvimos nosotros con varios grupos de lectura popular de la Biblia y entre ellos pues las mujeres que nos acompañaron de la Casa Tejiendo Sororidades. Muchas gracias, Mary Betty, gracias. Padre Guillermo, tienes la palabra. Gracias. Perdone que vuelva a intervenir, pero me llama mucho la atención en la obra de Carmiña Navia el aspecto de la relación entre la Biblia y la literatura. Ella, pues, que escribe poesía y que ha escrito sobre cuestiones literarias, creo que es profesora en la Universidad del Valle de Asuntos Literarios. Y entonces recuerdo a un teólogo, no sé si es biblista, Pedro Trigo, es español, nacionalizado venezolano, y él le ha dedicado mucho trabajo a este tema de la Biblia en la literatura, y especialmente en la literatura latinoamericana. Y él ha publicado libros y artículos sobre este tema en grandes autores latinoamericanos, en la novela mexicana, en Arguedas, el escritor. eh, en fin, él le ha dedicado mucho a eso. Yo lo relaciono el trabajo de Carmiña y el trabajo, por ejemplo, de Pedro Trigo aquí en Latinoamérica con el trabajo de muchísimos autores en muchísimos países y eso nos lleva a la historia de los efectos del texto, que es un apartado de la instrucción de la Pontificia Comisión Bíblica sobre la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Y el texto bíblico ha influido poderosísimamente en la literatura, no solo occidental, sino incluso en otras literaturas de otras latitudes, ¿no? Uno, por ejemplo, pensar solamente en el influjo que la Biblia tiene en un autor que estamos celebrando, los que miramos cosas de literatura, en los 500 años de Dante. Por ejemplo, la Divina Comedia, pues entonces quien conoce la Biblia encuentra en la Divina Comedia una manera pues maravillosa de exponerla, de expresarla. O, por ejemplo, en la obra del Premio Nobel de Literatura, Thomas Mann, el alemán, que escribió una versión de la historia de José, pues que es clásica entre los cultores de la Biblia en la literatura. Se llama José y sus hermanos, son 3 grandes volúmenes, y allí Thomas Mann recrea el mundo de la civilización egipcia y recrea los textos bíblicos en forma novelada de una manera maravillosa. Si algún día uno tiene tiempo y quiere descansar de leer cosas muy académicas y deleitarse más con la imaginación y con la creatividad de la novela, pues yo recomiendo vivamente esa obra. Y así se podrían seguir mencionando autores y autoras que han sido tocados por la Sagrada Escritura, por la Biblia, por el texto bíblico, incluso autores que no son creyentes, incluso autores, pues, digamos, contrarios a la fe cristiana, no han podido eludir el efecto del texto bíblico. Ese aspecto es muy interesante en Carmiña y es una autora que ha cultivado eso aquí en Colombia, por lo que se ve, por lo que acaba de decirnos el padre Carlos y por lo que hemos leído en los artículos sobre Carmiña. Gracias. Padre Guillermo, muchas gracias. Sí. Carmiña dice, cuando habla del tema poético, lo habla como en un punto de llegada. Eso es lo que trato yo de entender, digamos, cuando hacemos la investigación. Un punto de llegada, porque para ella la poesía bíblica, como la estamos denominando, ella habla de un relato a largo plazo del texto bíblico. Así lo menciona ella, así lo define ella, un relato a largo plazo. Es decir, un relato más mesurado, una manera de entender el texto más mesurada, más detallada, más fina y más contextualizada que el curso que da de Biblia, que el círculo de oración, que la actividad, en fin, ya es una depuración, diría yo casi,
de todo lo que ha vivido y ha entendido en todas esas dimensiones que Edgar decía, en las que ella lee el texto, porque tiene un bagaje enorme de todos los aspectos de la vida y el encuentro con las personas, y después de todo eso, de una manera reposada, empieza a delinear con palabras y con detalles esa relectura que ha hecho del texto y la propone en sus obras poéticas. Me parece que allí, como dice el padre Guillermo, ciertamente hay un pozo para trabajar, como en otros autores, ciertamente, pero en el caso de Carmiña me parece muy significativo, dado que son páginas y páginas, volúmenes de textos bíblicos leídos o releídos ya a paso lento desde la poesía. Gracias. A propósito, perdonen que intervenga otra vez, a propósito brevemente, por ejemplo, no olvidar por ejemplo, a Ernesto Cardenal, una de las primeras obras de Ernesto Cardenal, que incluso fue publicada por primera vez aquí en Colombia, en la revista de la Universidad de Antioquia, cuando él era todavía seminarista en el seminario de vocaciones tardías de La Ceja, donde se preparó para el presbiterado, es su versión de los Salmos. Una versión maravillosa de los Salmos. Él la escribió en plena juventud, en plena efervescencia del concilio, del encuentro de la Iglesia con la modernidad que significó el concilio. Lo recomiendo vivamente. Y recomiendo de las autoras colombianas desconocidas a Sor Josefa de la Concepción y Guevara, una monja, creo que era Clarisa, de Tunja, que escribió poesía mística, seguramente influenciada por los ecos que llegaban de la poesía mística española. No sé si ella conoció a Santa Teresa, los soliloquios, y están inspirados de su lectura. No sé cómo la haría en latín o en alguna versión española, no sé cómo haría esta religiosa porque se nota evidentemente en su poesía el influjo del cantar de los cantares y de otros textos poéticos de la Biblia. Sor Josefa, no recuerdo el otro apellido, de la Concepción y Guevara, Clarisa en Tunja, creo que era Clarisa, sí. Gracias, padre Guillermo. Sí, una de las mujeres que parto del segundo punto que aportas y luego llegó Ernesto Cardenal. Una de las mujeres que propuso cuando estaba de profesora en la Facultad de Literatura del Valle, investigar sobre las mujeres en la literatura, ha sido Carmiña Navia, quien ha recuperado desde muchísimos años, muchísimos siglos, a las grandes literatas, teólogas, poetas de la antigüedad que no habían sido destacadas. Y bueno, y una breve anécdota que yo no sé si aparece en el texto que estamos escribiendo, dice que Carmiña Navia, después de terminar la carrera de literatura, ¿verdad? Fue como la segunda o tercera generación de literatos en el Valle. Ella se dio un año y se fue viajó a Estados Unidos y allá vivió con su hermana. Le ayudó con sus hijos y tal. Y vivió ese año, ya quería otra cosa, había terminado literatura, ¿no? Imagínense ustedes esa visión que tenía ella en los años 70, en fin. Estudió junto a Andrés García, que yo me imagino padre Guillermo sabe, y José Alfredo y Edgar también. Andrés García, el que es hermano marista, también estudió en esa época Andrés García, Andrés Hurtado, perdón, Hurtado. Bueno, entonces estando Carmiña en Estados Unidos, le escribió a Ernesto Cardenal, que estaba ya con esa experiencia de Solentiname, ¿verdad? Así se llamó, Solentiname, en Nicaragua. Y le escribió Carmiña a Ernesto Cardenal, diciéndole, mira, estoy en Estados Unidos, tengo una inquietud, bueno, le escribió contándole un poco de su vida y le dijo, aconséjame, ¿qué puedo hacer? Porque en su idea era irse a vivir con él, allá, a estar allá en esa experiencia laical y espiritual profunda. Y entonces Ernesto Cardenal le respondió
a Carmiña y le dijo, no, regresa a tu país, retoma tu realidad y dedícate allá a lo que haya que hacer. Así hay un registro epistolar entre ellos dos, ciertamente, así que viene a la memoria eso que tú dices, de ese otro poeta, Ernesto Cardenal, con Carmiña. Hay una relación sin duda. Bueno, muchas gracias. No sé, padre, si alcancemos a hacer la contextualización de la síntesis sobre Mario Perezón, que dirás tú, profe Edgar, o... Sí, entonces les comparto brevemente. El padre Hernán tuvo que salir a una reunión con la Conferencia Episcopal de Colombia hoy por un asunto estrictamente de la maestría en teología, con uno de los énfasis que tenemos, que se va a difundir también en la conferencia. Entonces está de regreso y no alcanza a estar con nosotros en el día de hoy. El profesor Edgar nos había dicho la semana pasada que había preparado algo de los aportes de él. Yo creo que, Edgar, son las 5:18, yo creo que se podría. Sí. Vale, gracias. Muchas gracias por tu aporte y tu ayuda. No, muchas gracias a ustedes. Espérense a ver si corre esta presentación. No corría, bueno. Miren, yo no soy experto en la obra de Mario, pero sí, pues podría decirles un par de cosas a propósito de sus aportes a la HBL. Permítanme un segundo, porque estaba compartiendo pantalla y ya no. Ya en un momento, por favor. Ahí está. Bueno, miren, aportes de Mario Perezón, también recuperar solo 5 puntos. Lo primero, el reconocimiento efectivo de las comunidades eclesiales de base como agentes de reapropiación social del Evangelio. Es decir, la obra de Mario no se entiende si uno prescinde de su trabajo con las comunidades eclesiales de base. Y lo que él propone en varios de sus escritos es que son ellas, agentes de reapropiación del mensaje evangélico. En segundo lugar, yo destacaría el ejercicio de la lectura popular de la Biblia como práctica militante. Eso es algo que aparece mucho en los trabajos de él y creo que es una característica muy importante. O sea, no se puede hacer una lectura popular de la Biblia si no se comparten las luchas populares de los colectivos. Y en eso Mario creo que nos dio una gran lección. De hecho, bueno, incluso eso lo haría, le permitiría ser reconocido nacional e internacionalmente, pero también le traería muchos problemas como el cierre del instituto pastoral que había fundado él junto con los jesuitas y que bueno, fue clausurado, pero que de todas maneras sí impulsó muchos movimientos populares. En el tercer lugar, y aquí yo pues no sé cómo va la investigación de Hernán, pero yo sí veo que Mario propone una aproximación a la Biblia desde la memoria, la narrativa y la liturgia. O sea, aunque él también asume, como todos estos autores, la lógica del ver, juzgar y actuar, él le da mucha importancia a esto de la memoria. Para él, leer la Biblia permite hacer una memoria de los colectivos, de sus orígenes y de sus luchas, de la narrativa a través de la cual los colectivos expresan esas luchas, y él siempre pone como uno de los pilares de la reflexión bíblica la liturgia. Entonces no se entiende que las reuniones de los grupos populares que se dan en torno a la lectura bíblica prescinda de las dimensiones simbólicas de la liturgia. Un cuarto punto sería la relación de fecundación mutua entre la educación popular y la lectura popular de la Biblia. De hecho, por eso Mario tuvo un papel protagónico en la fundación de Dimensión Educativa, que fue la que retomó la misión de este instituto que fue cerrado por la jerarquía católica.
Entonces, para él es muy claro cómo se fecundan mutuamente la educación popular y la lectura popular de la Biblia, y el trabajo que hace, pues inspirado en Paulo Freire, es muy importante. Y finalmente, y esto es algo que no se conoce mucho, hay un documento que se llama Kairos, que pues surgió en Sudáfrica, luego tuvo una versión palestina, y aquí se hizo en América Latina, y para hacerlo, pues los grupos nacionales tuvieron unas reuniones para hacer sus aportes al documento de Kairos Latinoamérica, y Mario fue uno de los que coordinó el trabajo en Colombia. Entonces, eso le llevó a él a estudiar un poco lo que se llama la teología kairótica, y eso se ve reflejado en documentos, en boletines, en cartillas, en talleres y también en expresiones culturales. Cuando uno mira un poco el trabajo de comunidades eclesiales de base como Casitas Bíblicas, uno reconoce ahí la influencia fuerte del trabajo pastoral de Mario Perezón. Bueno, hay muchas otras cosas que decir, yo rescataría solo esto, recordar que también Mario estuvo muy ligado a la fundación de movimientos populares, repito, en toda América Latina. Tuvo un papel protagónico también después de la revolución que triunfó en Nicaragua con el planteamiento de la educación popular, y también Mario estuvo allí frente a unas publicaciones muy importantes aquí en Colombia, pues que tenían que ver con la denuncia social y la dimensión profética de la teología. Yo lo dejaría ahí. Hernán nos podría después complementar bastante lo que saben allí sobre este salesiano al que debemos tanto a nivel de iglesia y a nivel de movimientos sociales. Gracias, Carlos. Profe Edgar, muchas gracias. Padre Carlos, tienes la palabra. Un comentario breve a propósito de la última presentación que hacía Edgar. Nuevamente, gracias por estos puntos que nos señalas. El aporte de Mario Perezón es también impresionante, sin duda. Solo un apunte al asunto de las publicaciones. El proyecto de teología popular que fue impulsado desde Dimensión Educativa favoreció o generó esa colección de documentos de teología latinoamericana donde estaba esa revista Cuestiones, ¿verdad? Una revista que, bueno, llegó, no se siguió hasta que Mario estuvo, pues, pero fue una publicación que difundió documentos, trabajo teológico muy importante de las comunidades cristianas populares, en fin, una colección muy importante. El primer número de esa colección, Mario le pidió a Carmiña Navia que lo hiciera, y precisamente fue una lectura de la Nueva Jerusalén femenina. Fue el número con el cual se inauguró esa colección, Documentos de Teología Latinoamericana, ideado y pensado por el padre Mario Perezón. Simplemente para mirar un poco la relación de todos estos pensadores pioneros que llamamos y el impacto que tuvieron en nuestro país. Con ello, y si nadie más tiene algún eco que realizar, podemos dar por cerrado este espacio de síntesis en la que recordamos a 4 de los autores que hemos ido revisando a lo largo del camino de este semillero: Neftalí Vélez, Carmiña Navia, Mario Perezón y Gonzalo de la Torre, agradeciendo mucho a sus participaciones. No sé si alguien tenga algún comentario para el espacio de varios, alguno de nuestros profesores o nuestros compañeros. Padre Carlos. Edgar. Gracias. No, solo recordarles que mañana hay un evento del DEI en conmemoración a la vida de Pablo Richa a las 4 de la tarde. Yo no podré estar porque tengo clase. Y en este momento en el CEBI, en la página del CEBI, están celebrando los 90 años de Carlos Mesters, aquí simultáneamente mientras hacemos esta reunión. Así que ojalá puedan participar de estos eventos que son abiertos y gratuitos. El encuentro de mañana es a las 3 de la tarde, hora de Colombia.
Ah, sí, perdón por el cambio de horario. Gracias, José Alfredo. Bueno, no tengo el enlace, pero si ustedes googlean y ponen CEBI en vivo por el Facebook, aquí estoy viendo yo la celebración. Yo no sé, Edgar, si sería bueno, a veces usamos terminología que no sé si todos la entendamos. ¿Qué es el DEI y qué es el CEBI? Tal vez valga la pena mencionar algo, no sé si te parece. Sí, el CEBI es el Centro de Estudios Bíblicos del Brasil, pues que ha sido pues quizás la gran obra de Carlos Mesters. Y el DEI es el Departamento Ecuménico de Investigación, que yo creo que es la gran obra de Pablo Richard. Porque Así es. Esta gente no solo se ha dedicado a escribir, sino que, como lo hemos dicho hoy de Carmiña y de Gonzalo y también pues de Mario, no solo escriben, sino que forman una escuela. Y podríamos decir que el CEBI es la escuela de Carlos Mester, junto con otros, claro, que están allí en sus orígenes, y el DEI es también la escuela de Pablo Richard, que fundaron con otros. Sí, esos dos institutos muestran el grado de desarrollo de pensamiento bíblico latinoamericano que tiene Brasil y Centroamérica. Fue enorme, el impacto fue enorme y vale la pena también que históricamente sepamos y conozcamos esos nombres de esos centros. De hecho, nosotros la investigación, antes de pensarla en autores, recordarán los profesores José Alfredo y Mary Betty, y también Edgar, porque conoció el proyecto inicial, nosotros habíamos pensado investigar centros, ¿recuerdan? Centros de producción de pensamiento bíblico latinoamericano. Bueno, eso cambió un poco y ahora estamos con autores, como ustedes se dan cuenta, pero sin duda la historia de lo que acaba de decir Edgar, CEBI y el DEI, pues es significativa y vale la pena que eso que ellos hacen, pues nosotros también lo aprovechemos en la medida de nuestras posibilidades. Bien. Sí, ahí Marcela y Juan Pablo ya pusieron el enlace del Facebook para que puedan entrar a participar de los 90 años de Mesters. Bien. De mi parte no hay más varios. Yo no sé si alguien tenga algo más. De mi parte no, que yo recuerde no. Bueno, José pues Alfredo. Bueno, pues muy bien, son las 5:30 de la tarde. Siendo así, pues podemos dar por terminada nuestra reunión, deseando una muy feliz tarde, muy buen descanso y esperar poder participar de cada uno de estos espacios. Dejando por último, pues decir que en 15 días nos estaremos viendo y en la próxima semanita estaremos enviando la agenda de nuestra próxima reunión. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Feliz tarde. Muchas gracias. Muy Gracias. amable Hasta a la Muy reunión. bien, un abrazo. luego. Adiós. Muchas gracias.